resplandece. ¿Cuánto les gustaría resplandecer? A ver, cada uno de ustedes, a ver. Vamos a continuar con nuestra carta en la primera carta de Juan en la serie para que crean lo que hemos visto y lo que hemos oído. Espero que esta serie haya sido o esté siendo, ¿verdad?, de provecho para cada uno de ustedes, que podamos ir conociendo más de la palabra de Dios, de cómo nosotros debemos de ser realmente, cómo debemos comportarnos, a diferencia de cómo lo hace el mundo. Es básicamente uno de los propósitos. El título del mensaje de hoy es que no los engañen, ¿okay? Que no los engañen. Y se va a dar cuenta, vamos a empezar en el capítulo 2, todavía no lo terminamos. Versículo versículo 18. Versículo 18. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos como siempre, Señor, a poder nosotros poder atesorarla, poder practicarla, poder enseñarla, poder vivirla, poder compartirla. Padre, todas esas cosas buenas que tú nos das, que nosotros podamos proveer a aquellos que aún no te conocen, Señor. Así que gracias te damos, pues, y te doy gracias por mis hermanos y aún aquellos que están fuera. Te pido por ellos que tú los uses donde quiera que estén, Señor. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Bueno, entonces vemos que la serie está basada en la primera carta del apóstol Juan. Ahora déjenle, le aclaro algo. Esta carta del apóstol Juan no es una carta que usted puede usar para evangelizar, ¿ok? Si usted va a compartir el evangelio, quiere evangelizar a una persona, no use la primera carta de Juan. Por ejemplo, usted usaría el evangelio de Juan. Es uno de los evangelios más prácticos para enseñar sobre la palabra de Dios a un no creyente. El evangelio de Juan nos habla sobre la deidad de Jesús. Nos habla de los milagros de Jesús, nos habla del sacrificio de Jesús en la cruz. Y al finalizar la carta, escuche lo que Juan dice precisamente sobre esto. Juan capítulo 20, versículo 30. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, el Evangelio. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, el Evangelio de Juan fue escrito para que las personas que no creían, creyeran en Jesús, ¿verdad? Le entregaran su vida y reconocieran que realmente Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Así que la primera carta, en referencia, la primera carta de Juan, a diferencia, la primera carta de Juan fue escrita a personas ya creyentes, ¿ok? A cristianos, a personas que inclusive ya se congregaban en una iglesia. Y esta iglesia está en Éfeso, es la iglesia de Éfeso, donde Juan envió esta carta que estamos estudiando. ¿Okay? No fue escrita a una persona en particular, fue escrita a la congregación de la iglesia de Éfeso. Acuérdese de eso porque más adelante lo voy a repetir de nuevo, o lo voy a tocar. Uno de los motivos por el cual Juan escribe la carta es para que las personas pudieran diferenciar entre lo que es un verdadero cristiano y alguien que no lo es. Recuerda que Juan ha dicho en el primer capítulo, él 3 veces dijo, el que dice, pongan atención a lo que la gente dice, porque el que dice y el que dice 3 veces menciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Que debemos de poner atención a lo que la persona dice y tomar en cuenta si está si es congruente con lo que la persona hace, ¿verdad? Si están bien. Entonces, algo similar dijo Jesús a los discípulos cuando Jesús le habló a los escribas y los fariseos en Mateo 23:3. Escuchen lo que dice: así que todo lo que les digan que guarden, obedezcan y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Entonces, estas personas decían esto que, o sea, se daban se halagaban ellos mismos de ser cristianos por lo que decían, pero en realidad no lo eran. Ellos decían y no hacen, igual como dijo Jesús sobre ellos. Pero no solamente debemos de tener cuidado con lo que la persona dice. El apóstol Juan dice también tengan cuidado con lo que ustedes dicen. Las siguientes 3 frases que menciona repetidas son si decimos. Ya no es que la gente diga ahora si decimos. Recuerden, ya hemos visto, ya hablamos sobre esos 3 puntos. Si decimos que somos cristianos, que creemos en Jesús, entonces no podemos nosotros andar en tinieblas. O sea, debemos de tener cuidado que lo que sale de nuestra boca va de acuerdo con nuestras acciones, con lo que nosotros vivimos fuera de estas 4 paredes. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Mire, otro de los propósitos de la carta de Juan era el de alentar a las personas a que si ellos veían gente que se estaba congregando con ellos, o que se había congregado con ellos, que tenía tiempo congregándose con ellos, y de repente los veían que se empezaban a salir de la iglesia, se empezaban a retirar, se veían algunas personas que ya no se comunicaban. El apóstol Juan quiere comunicarle a la congregación de que no se desanimen, de que sigan adelante, de que no se dejen llevar por, no quieran aventar la toalla como algunas personas lo han hecho. Ahora, las personas a las cuales Juan va a hacer referencia, o sea, las que se han salido de la iglesia, no lo han hecho por cuestiones. Por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente se va porque no le gusta el color de la alfombra, no le gustó cómo se pintó, y dice, me voy a otra iglesia donde tengan las paredes rojas. Pero gente, ¿verdad? Que se va, es que no me gusta que cambiaron el horario, no me gusta la persona que predicó, no me gusta por tontería y media excusas que la gente pone nomás para irse y salirse de la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera van y se reúnen a otra. Entonces, el apóstol Juan quiere que entendamos que esas no son las razones por las cuales estas personas se van a salir, sino que al contrario, dice, estas se están saliendo por cuestión de no estar de acuerdo con la doctrina, no están de acuerdo con la palabra de Dios. Mire, le he explicado en varias ocasiones, creo que está abierto
Le he explicado en varias ocasiones que hay dos tipos de doctrinas. Doctrinas mayores o doctrinas esenciales y doctrinas menores, doctrinas suplementarias. Las doctrinas suplementarias son doctrinas que no afectan mi relación con Dios, que no tienen que ver nada con mi relación con Dios. Ahorita le explico cómo está la cosa aquí. En cuanto a las doctrinas menores, las que no afectan mi relación con Dios, mis hermanos, está bien si entre nosotros hay diferencias, ¿ok? Si usted tiene una creencia sobre una doctrina menor o una enseñanza menor y yo tengo otra, eso no nos convierte en enemigos. Ambos seguimos siendo hermanos. Ambos nos podemos congregar en la misma iglesia, estar adorando al Señor juntos, ¿verdad? Porque son cuestiones menores, son cuestiones que en realidad no afectan la relación con Dios. Le voy a dar unos ejemplos de doctrinas menores. Estamos con la cena del Señor. No es que la cena del Señor sea una doctrina, sino el cómo se desarrolla. Hay personas que dicen, es que lo tenemos que hacer cada domingo, otros cada mes. Hay personas que dicen, no, es que yo quiero que se haga solamente con los miembros de la iglesia. Otros dicen, no, vamos a hacerlo abierto, que cualquier persona que venga puede participar de la cena del Señor. Entonces, son doctrinas que menores, que no tiene caso empezar a agarrarlos del chongo, ¿verdad? Como dicen, por esa creencia. Otro es la creación de la tierra, es una doctrina menor. ¿En qué sentido? ¿Cuántos de ustedes creen que la tierra se creó, o que Dios creó la tierra en 7 días, literal, de 7 días? Levanten la mano. 7 días. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios creó la tierra en cientos y cientos de años? Son dos doctrinas diferentes, ¿verdad? Unos creen lo que le llaman la tierra vieja, los que creen que Dios se tomó cientos de años en crear la tierra, y otros lo que es la tierra nueva, que literalmente se tomó 7 días, como dice la palabra, y fue el primer día, el segundo día. Entonces, son doctrinas diferentes, pero creencias diferentes sobre una misma enseñanza que en realidad no afecta mi relación con Dios. Otra sería el rapto de la iglesia, si pasamos o no por la tribulación. Unos dicen que sí pasamos toda la tribulación, los 7 años. Otros dicen que no pasamos la tribulación, ¿verdad? Y otros enseñamos que a los 3 años, que solamente a los 3 años y medio. Ahora, se puede dar cuenta pues de que en realidad no vale la pena discutir sobre estas doctrinas, querer distanciarnos o querer pelearnos sobre ella o querer imponer lo que yo creo a usted, ¿verdad? Cada quien puede formar su propio criterio. Lo que siempre les he dicho es de que cualquier creencia que ustedes tengan deben de sustentarla y respaldarla ¿con qué? Con la palabra de Dios. Usted tiene que decir, mire, es que yo creo así porque aquí la palabra de Dios dice. Nunca diga, nunca vaya a decir, es que yo creo así porque el pastor así me enseñó. No me eche la bolita a mí, ¿ok? Usted tiene que decir, la palabra de Dios dice, ¿ok? Es la palabra de Dios la que lo va a respaldar, lo que le va a dar autoridad y valor a lo que usted habla afuera, no lo que yo enseño, ¿ok? Así que tiene que pues tener esa flexibilidad, es decir, por esta doctrina no vale la pena pelearme. Y hay iglesias, créeme que hay iglesias que se dividen, se separan por cuestiones menores, ¿verdad? Cuestiones así como les acabo de mencionar. Ahora, si nuestra diferencia es en una doctrina mayor o esencial, ahí sí hay problema, ¿okay? Porque si, por ejemplo, el hermano Víctor y yo en una doctrina mayor no creemos en lo mismo, uno de los dos no es creyente, uno de los dos no ha nacido de nuevo, o uno de los dos no tiene la vida eterna. Ahí sí hay que estar, no, esto es porque esto es. Por ejemplo, la Trinidad. Usted debe de creer en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. No creer en la Trinidad estaríamos dudando en contra de una doctrina mayor, ¿okay? Otro ejemplo sería la resurrección de Jesús. Es una doctrina esencial de nosotros como cristianos. Si usted no cree en la resurrección o que Jesús resucitó
al tercer día que Dios lo levantó de los muertos, pues discúlpame, pero no eres salvo, no eres cristiano. Y es que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mira, Romanos 19, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué? Que Dios lo levantó de los muertos, tienes que creer. ¿Para qué? Para ser salvo. Si no crees, no eres salvo. No lo eres. Otro, por ejemplo, 1 Corintios 15, 17, dice, y si Cristo no resucitó, pues nuestra fe es vana, estamos perdiendo el tiempo aquí y aún estamos en pecados. Si no resucitó, no, el sacrificio que hizo fue inútil, es lo que dice aquí. Necesitamos creer en las doctrinas mayores, las doctrinas esenciales. Ahí sí las debemos de defender. No podemos, bueno, hermano, pues usted está bien y yo también estoy bien. Allá cuando lleguemos a la presencia de Dios, ahí nos va a decir, no, porque uno de los dos no va a llegar a la presencia de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, necesitamos ahora no está hablando de pelearnos, ¿verdad, hermano? Víctor, crea esto. No, usted lo explica, lo lleva en oración y deje que el Espíritu Santo sea quien ¿verdad? O a él o a mí, ¿verdad? Yo puedo ser el que esté incorrecto también, que lo dudo, ¿verdad, hermano? Pero, o sea, necesitamos, ¿verdad? Con amor, no estamos imponiendo la palabra de Dios a nadie, no lo hacemos así. Entonces, otra doctrina mayor, y es la que vamos a usar para el mensaje de hoy, es la deidad de Cristo, ¿verdad? Nosotros no podemos dudar en ningún momento que Jesús es ¿quién? Que Jesús es Dios. Es algo esencial para nosotros creer que Jesús es Dios. Y mire, ¿lo creemos por qué? ¿Porque la tradición lo dice? No, ¿verdad? ¿O lo creemos porque, pues así me enseñaron mis papás y la costumbre, ¿verdad? Y todo eso. No, lo creemos porque la palabra así lo enseña. Mira lo que dice Juan 1:1, el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué era? Y el Verbo era Dios. ¿A quién se refiere Juan cuando está hablando del Verbo? A Jesús. Básicamente está diciendo Jesús es Dios. ¿Okay? Así lo está poniendo aquí. ¿Y qué pasó con el Verbo? Más adelante sigue en el versículo 14. Ahí mismo, Juan 1:14. Y aquel Verbo, o sea, Jesús, Dios, fue hecho ¿qué? Carne, o sea, vino, ¿verdad?, a este mundo, encarnó, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, por eso dice Pablo a los filipenses, aquel Verbo, o sea, Jesús, siendo Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se despojó de sí mismo, ¿verdad? No aferrándose siendo como Dios, no aferrándose a eso, sino que se hizo semejante ¿a quién? Al hombre. Siendo Dios, vino y se hizo semejante al hombre. Después Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:16, solamente quiero que vean la secuencia. E indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la vida. Es un misterio. No lo podemos descifrar, no lo podemos sacar lógica, a ver cómo está esto. No, es un misterio, pero debemos de creer en él por fe. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Ve cómo va concordando todo lo que Juan dijo en el principio y el Verbo. Y aquí Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en Jesús. Para que nosotros lo pudiéramos ver, hablar, tocar, para poder relacionar con él. Romanos 9:5 dice, y de los cuales, según la carne, ¿quién vino? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿se da cuenta cómo la deidad de Jesús está plasmada, viene en la palabra de Dios de una manera clara? Sin embargo, es una de las doctrinas más atacadas por el enemigo. ¿Por qué? Porque si usted cree en el Jesús de la Biblia, usted tiene la salvación. Usted ha pasado de las tinieblas a la luz. Usted tiene la vida eterna. Si cree en el Jesús que nos habla la Biblia. Pero si usted cree en el Jesús que te presenta el enemigo,
lo siento, pero ese Jesús no es Dios. El Jesús que ellos presentan no es Dios. El Jesús que ellos le van a presentar no le va a salvar absolutamente de nada. Por ejemplo, los mormones, el Jesús de ellos es muy diferente al Jesús de la Biblia. Así que, por más, son muy buenas personas, les he comentado, en cuanto a personas son buenas, o sea, tranquilas, puedes tener una buena amistad con él, pero no creas en el Jesús que te va a presentar, porque el Jesús de él es totalmente diferente. Es más, inclusive, si somos realmente como la palabra de Dios, no lo podemos llamar hermano. Igual con los testigos de Jehová, el Jesús que ellos presentan es un Jesús, para ellos Jesús no es Dios. Si no es Dios, es un Dios, entonces realmente nada de lo que dice la palabra encaja con ese Dios con de chiquita. Necesitamos, por lo tanto, pues nosotros estar siempre en guardia en cuanto a las doctrinas mayores, no dejarnos llevar de aquí para allá y, pues aquí en la iglesia en aquella iglesia dicen esto y lo dicen, pues ya está bien. No, acá en la otra enseñan esto, pues también está bien. No, necesitamos escudriñar la palabra de Dios, pedirle en oración al Espíritu que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para nosotros poder realmente, ¿cómo dice la palabra? Pablo, oye, asegúrate que estás en la fe correcta, es lo que necesitamos nosotros. Así que, ¿a qué viene todo esto? De que si Jesús es Dios o no es Dios, bueno, porque recuerda que le comenté que unos miembros de la iglesia se estaban saliendo, precisamente por eso se estaban saliendo, porque ellos no creían que Jesús era el Cristo, no creían que Jesús era el Mesías. Estaban en contra de todo lo que se hablaba de Jesús, y ellos querían, no solamente se estaban saliendo, sino que también querían llevarse a los de la iglesia. Pablo les escribe para que no se desanimen, para que sigan adelante. Pero escuche en esa sección cómo empieza. 1 Juan 2:18. Empieza con la palabra hijitos. ¿Okay? Recuerda cuando le hablé que la palabra hijitos tiene dos significados. Tecnión, que se refiere a todo hijito en particular, y luego viene la palabra hijitos de paidiones. Paidión, que significa una persona recién, por ejemplo, de un bebé que necesita ayuda, que no lo puedes dejar solo en la calle. Juan, en esta sección que vamos a ver, le va a hablar a los paidiones, a los que son nuevos en la fe, a los que apenas recibieron a Jesús en su corazón. Para la próxima semana vamos a empezar con el versículo 28. No está en la pantalla, pero mire cómo dice el versículo 28. Dice, y ahora dice que, ¿ahora qué? Hijitos. Bueno, el hijitos del versículo 18 y el hijitos del versículo 28 no son los mismos. Uno es un paidión y el otro es un tecnión. Para que me entiendan. Usted tiene hijos en su casa. Por ejemplo, yo tengo, hubo un momento en que tenía las 3 generaciones. Tenía la bebita, y luego estaba el segundo ya más jovencito, pero aún no era mayor de edad, y luego tenía el mayor que ya era mayor de edad. A veces, no sé si usted como papá que los sienta a los 3 y les empieza a hablar, esto es esto, y así, bueno, esto es esto y esto no es esto. Y he dicho. Entonces les empieza a hablar sobre alguna regla, no sé, o algo. Y de repente se dirige, están los 3, el hijito, el joven y el adulto. Y de repente te vas a dirigir al hijito. Mira, hijito, mira, te pido que cómete el cereal, obedece a tu mamá. O sea, cosas que a los otros no les afectan. En esta sección, Juan se está enfocando en el hijito, no en los 3 hijos. ¿Ok? Sí, quiero que vean la diferencia. ¿Por qué? Porque como son nuevos en la fe y están viendo que la gente se está yendo o está enseñando falsa doctrina, estos son los más propensos ¿a qué? A tirar la toalla y salirse junto con ellos. Juan quiere que entiendan que ustedes están en el camino correcto, no los escuchen. Por eso el título del mensaje es que no los engañen. Entonces, fíjese lo que le dice. Entonces,
Juan a los hijitos, a los menores del hogar. Ya es el versículo, continuando con el versículo 18, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora la pregunta aquí sería, ¿cómo es que estos creyentes escucharon del anticristo? Si en ningún lugar en la Biblia encontramos esa palabra escrita. En el Antiguo Testamento no se encuentra la palabra anticristo. Es más, en el Nuevo Testamento, Juan fue el único que la utilizó. 4 veces en esta carta que estamos viendo, en la primera carta, y una vez en la segunda carta. De ahí en fuera, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Pedro, ni Pablo utilizaron la palabra anticristo. Pero vamos a ver que aunque no la utilizaron, hicieron referencia de él. Miren, la palabra anticristo, ¿qué significará? Está formada de dos el verbo Cristo y el prefijo anti, ¿ok? Anticristo. La palabra anti tiene 2 aplicaciones. Una de ellas es en contra de. Por ejemplo, si a usted ha puesto o ha tomado alguna medicina un antidepresivo, ¿verdad? El doctor me recetó un antidepresivo, o sea, una medicina que va en contra de la depresión, ataca la depresión. Esa es la palabra anti, ir en contra de. Otra definición, otra aplicación es en vez de. ¿Okay? Por ejemplo, usted diría, esta persona no es simpática, es antipática. En vez de ser simpático, es una persona, antipática, ¿verdad? Que muy pesada, sangre pesada también le decimos. Entonces, puede haber la diferencia de la palabra anti, en contra de y en vez de, es la definición. Bueno, un anticristo está en contra de quién? De Cristo, ¿verdad? O quiere presentarse en vez de quién? En vez de Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Un ejemplo claro de este personaje, le repito, aunque el nombre no viene escrito, lo que vamos a leer está haciendo referencia a él. En este caso el apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses 2:3. Escuchen lo que dice. Nadie los engañe. ¿Ven cómo empieza Pablo igual que Juan? El mismo tema de hoy. No los engañen, hablando del anticristo. Pablo dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste que el hijo del pecado y quién más, el hijo de perdición. No son 2 personas diferentes. Aquí Pablo está dando una descripción de este anticristo, ¿okay? Sin llamarlo anticristo aún. Pero veamos el siguiente versículo, usted lo puede ver, el 4, dice, el cual se opone y se levanta ¿contra qué? Todo lo que se llama Dios. O sea, es anti, o sea, se levanta en contra, la palabra anti. Y de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, lo dice ahí, haciéndose pasar por Dios. La misma la definición que le di, se presenta en vez de Dios, se presenta en contra de Dios. Pablo no utilizó la palabra anticristo, pero está haciendo referencia a él aquí. También Jesús habló de este personaje. En cierta ocasión Jesús habló a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés y les dice, Mateo 13:5, mirad que nadie los engañe. El engaño, ve cómo Pablo, Juan y Jesús, nadie los engañe, porque esas personas son peligrosas, se meten como, ¿verdad? Así como dicen, como la humedad, y de repente está todo lleno de moho. Así que dice, mira que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos ¿en qué? En mi nombre. O sea, van a venir haciéndose pasar por mí en vez de mí. O sea, vienen a tomar mi lugar, queriendo tomar mi lugar. En mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Lo mismo, está haciendo referencia al anticristo o a un anticristo. No solamente hay un anticristo, hay muchos, como vimos, sin mencionar la palabra anticristo.
¿Ok? Un detalle importante antes de continuar. Al principio les mencioné que Juan envió la carta a ¿cuál iglesia? ¿La iglesia dónde se encontraba? La iglesia de Éfeso fue fundada ¿por quién? Por Pablo, en uno de los viajes misioneros. Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso un promedio entre 2 y 3 años, bastante tiempo ahí estuvo con él, enseñándoles, hablándoles. Cuando Pablo tuvo que salirse de dejar la iglesia de Éfeso para continuar con su viaje misionero, escuchen lo que Pablo les dice a esta iglesia a la que Juan le está mandando la carta. Entonces Pablo se para frente a la congregación, se va a despedir de ellos, ya es la última vez que lo van a ver, y escuchen lo que les dice. Hechos 20:29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 30. Y de ustedes mismos, o sea, no solamente van a venir de afuera, cuando ven que ya se fue el apóstol Pablo, la gente de afuera, la malvada, la que anda buscando dividir iglesias, se van a dejar venir. Tengan cuidado con ellos, pero también echen ojo con los de adentro, los que ya entraron cuando Pablo estaba. Dice, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Por eso dice, no se dejen engañar, tengan cuidado, que nadie los engañe. Entonces, cuando Pablo se despidió de ellos, Pablo les advirtió a la iglesia de Éfeso. Ahora Juan le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Básicamente ya está ocurriendo lo que Pablo dijo que iba a pasar. La intención de Pablo es de que no se desanimen, que no piensen que esos que están contra Cristo, aunque se congregaban en la iglesia, aunque decían llamarse hermanos, aunque cantaban alabanzas, se hacían esto y aquello, dice, versículo 19, dice, aunque salieron de nosotros, estamos en 1 Juan 2:19, aunque salieron de nosotros, pero tengan cuidado, dice, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quién? Con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no son de nosotros. Lo que Juan quiere decir aquí es, aunque estaban dentro de la iglesia, no pertenecían a la familia de Dios. Hermano, entienda que el ser miembro de una congregación no lo hace miembro automáticamente de la familia de Dios, ¿verdad? Así no funcionan las cosas de Dios. Entonces, estas personas no eran verdaderos cristianos, no estaban ahí con la misma fe en Jesús. La fe que ellos tenían en Jesús era un Jesús totalmente diferente. Y luego escuche lo que les dice, ¿ok? Recuerda que está hablando a los paidiones, a los bebitos. Versículo 20. El versículo 20 lo voy a combinar con el versículo 27, ¿ok? Hablan de lo mismo. Dice, versículo 20, pero ustedes, mijitos, paidiones, nuevos en la fe, tienen la unción del Santo. Versículo 27, vuelvo a hablar sobre eso. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece ¿en quién? En ustedes. Ustedes, hagan cuenta que le digo a mi hijita, la más pequeña, mi hijita, tú eres parte de la familia. O sea, eres miembro de la familia, aunque sea la más pequeñita, tú eres miembro de la familia. Si a tus hijos, a tus hermanos les doy diferentes reglas, a ti te quiero igual, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Todos ustedes tienen la unción del Santo. No porque sean bebés en la fe, no crean que no tienen la unción, que no tienen al Espíritu Santo. Entonces, la unción del Santo es el Espíritu Santo. Quiere decir que aunque ya están pequeños, aunque son nuevos en la fe, ya están preparados, no por la fuerza de ellos, lo vimos la semana pasada, sino por la unción del Santo. Están preparados ¿para qué? Para defenderse de las falsas enseñanzas de los anticristos, de esas personas que traen tontería y media. Así que, versículo 20, continuando de nuevo con el 20 y el 27, dice, y conocen todas las cosas, versículo 27, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas
y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado a permanecer en él. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, cuando habla de la unción, está haciendo referencia a quién? Al Espíritu Santo, morando dentro de cada uno de las personas, tanto del pequeñito, del joven, como del adulto, en las tres categorías que Pablo dio. ¿Okay? Y recuerda, hermano, algo muy importante: el Espíritu Santo, ¿cuándo lo recibimos? En el instante en que nos convertimos o ponemos nuestra fe en Jesús. En ese instante somos sellados, dice Efesios, con el Espíritu Santo de la promesa. No es que haya varios espíritus, es el mismo. Somos sellados con el Espíritu Santo en el momento en que tú le entregas tu corazón. Juan quiere que entiendan que no son sellados, a pesar de que son vividos, que no son sellados. Es que te tienes que esperar a bautizarte para sellarte. No. ¿Sabes qué? Primero tienes que empezar a hablar un poquito de lenguas para que el Espíritu Santo venga en ti. Tampoco tiene que pasar tiempo. De perdida tienes que asistir a un año a las clases dominicales y hacer esto y hacer ello. Tampoco, ¿verdad? En el momento en que usted recibe a Jesús, usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted, tanto como lo tiene la persona que tiene 50 años en el Evangelio. Lo mismo es para ambas personas. Ni una tiene más y ni una tiene menos. Cuando habla de ser llenos del Espíritu Santo, ahí no está hablando de que es que pues, yo nomás tengo el 20% del Espíritu. No, tienes el 100% del Espíritu Santo en ti. ¿Okay? Cuando se habla de ser llenos, es la manifestación de vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en ti. De eso no debe de haber ninguna duda. Entonces, por eso Juan escribe esta carta a los paidiones, a los que apenas van dando sus primeros pasos en Cristo, ¿verdad? Ya están listos, ya están preparados. Usted no se dejen engañar por aquellas personas. Ahora, ¿cuáles algunas de las funciones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son algunas de las funciones? Bueno, Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, nos va a guiar ¿en qué? En toda verdad. El Espíritu nos va a ir guiando en la verdad. Cuando empecemos a escuchar mentiras o falsedades, el Espíritu Santo va a decir: no te me desvíes, por ahí no. ¿Okay? El Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a empezar a guiar, pero necesitamos también nosotros, ¿verdad? Pues escudriñar la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos permite ¿a qué? A comprender la palabra de Dios. Sin la guía del Espíritu estaríamos expuestos a caer en los errores, a ser llevados de mentira en mentira. El versículo 22 que sigue en 1 de Juan, versículo 22, ahí donde viene la referencia en por qué estos cristianos o cristinos se están saliendo. ¿Por qué están saliendo, Juan? Bueno, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ellos no creían en la deidad de Jesús. Para ellos Jesús no era el Mesías, no era el Cristo. Este es anticristo, ¿verdad? Y note que cuando habla en Apocalipsis, cuando se habla del anticristo, que se presenta con A mayúscula, podríamos decir, ¿verdad?, que es el anticristo mayor, el final, el último que va a haber. Pero dice: entre tanto hay muchos anticristos. Así que cuando alguien le pregunta: oiga, ¿usted cree en el anticristo? Dígale: sí, ¿verdad? En mi vecino, en el trabajo hay muchos. Porque no hay gente que no cree en Dios, no cree en Jesús. Hay muchos anticristos. A lo mejor hasta la misma persona que le pregunta es uno de ellos. No le vaya a decir tú, ¿no? Así que el versículo 22 nos da una referencia entonces de por qué estas personas estaban saliendo, porque no creían en Jesús. Ellos eran los anticristos, el que niega al Padre. Entonces, estaban en contra de la doctrina esencial de la fe cristiana, la deidad de Jesús. ¿Cuáles son las consecuencias de negar al Hijo, de negar a Jesús? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, el versículo 23 dice: las consecuencias es: todo aquel que niega al Hijo, pues niegas al Padre. Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. O sea, hermanos, usted no puede amar, no puede no amar al Hijo
y esperar tener el amor del Padre. ¿Sí? En verdad no es así. Inclusive en nosotros, como seres humanos, como padres de familia, si alguien detestara a su hijo, que lo odiara a su hijo, alguien, vamos a poner, no sé, un voluntario, alguien que odiara a uno de sus hijos, que lo detestara, ¿usted amaría a esa persona? Probablemente no, ¿verdad? Porque no estás amando algo que es mío, es la sangre. Entonces, algo así nos habla la palabra de Dios. Si no amas al hijo, tampoco no tienes el amor del Padre. Tú crees que amas al Padre, pero el Padre no te ama. Tú puedes creer lo que tú quieras. Yo no amo a Jesús, pero sí creo en Dios y lo adoro. No, es lo que tú crees, pero dice la palabra que tampoco tienes el amor de Dios. Entonces, versículo 24, escuche esto: los que han oído desde el principio permanezcan en ustedes. Niñitos, hijitos que apenas van creciendo, lo que escucharon desde el principio, no se les olvide, guárdenlo, atesórenlo. Cuando Juan habla del principio, ¿a qué principio se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Será el principio ya de Génesis, de la creación del mundo? No, claro que no. Cuando Juan habla del principio, se refiere al principio de la vida de Jesús en este mundo, cuando Él empezó desde el momento en que llegó a este mundo. Por ejemplo, lo que has oído de su nacimiento, todo eso de que fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nació de una virgen, que nació en Belén, todo eso atesóralo. Lo que has oído de su vida, de sus milagros, de sus enseñanzas, del ejemplo que nos dio para vivir, todo eso guárdalo y atesóralo. Lo que has oído de su muerte, del sacrificio en la cruz, de cómo su sangre nos limpia de todo pecado, de cómo ese sacrificio es suficiente para nuestra redención, todo eso guárdalo y atesóralo. Dice, permanezca en ustedes. Lo que has oído sobre su resurrección, de cómo Él resucitó de entre los muertos, de cómo se apareció a más de 500 personas, hizo esto y aquello, atesóralo y guárdalo en tu corazón. Lo que has oído también, ¿de quién? De las enseñanzas de los apóstoles, porque los apóstoles vinieron enseñando la doctrina de Cristo. Todo eso, básicamente lo que está aquí en la palabra, dice Juan, atesóralo y guárdalo, afiánzate en ello, o sea, ¿cómo te digo? Que sea tu ancla, anclate en la palabra de Dios y de ahí nadie te mueva. Así que eso es lo que se refiere al principio. Continuando con el 24, dice: si lo que han oído desde el principio permanecen ustedes, también ustedes permanecen ¿en quién? En el Hijo y el Padre. Debemos de permanecer en la palabra para demostrar que realmente nosotros permanecemos en Él. Y no somos como esos que se andan de aquí para allá, saliendo y entrando, andan buscando, ¿verdad? A ver dónde, todo dulce oído, ¿no? Que les endulcen el oído. Recuerde, hermano, que si usted, la persona, no usted, pero si usted escucha a una persona decir, es que yo quiero ir a una iglesia donde se rinda una adoración viva a Dios. No, es que mejor ve a una iglesia y tú da esa adoración viva. No esperes que la gente dé algo que... No, tú dalo. Tú da tu adoración viva a Dios y tú gózate en el Señor en la congregación. Así que, versículo 25 dice, y esta es la promesa que nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Es la promesa que cada uno de nosotros tenemos aquí, de tener la vida eterna. De que algún día vamos a estar en la presencia de Él. Y eso va a ser para siempre, para siempre. El tiempo que estamos aquí en este mundo es temporario. No sé, ¿verdad? 80, 90 años. No sé cuánto tiempo Dios tiene planeado para nosotros estar aquí. Pero mientras estemos aquí, hay que ir practicando, hay que ir transformándonos para que cuando nosotros estemos allá, ¿verdad? Para cuando nosotros estemos allá, podamos gozarnos con Él, podamos estar habitando en ese templo, en esa morada que el Señor tiene para nosotros, ese cuerpo celestial. Así que tenemos pues la vida eterna. Juan 5:1, más adelante vamos a ver en la serie, dice, todo aquel que cree que Jesús el Cristo es nacido de Dios. A la inversa, todo aquel que no cree que Jesús es Cristo no es nacido de Dios. Y le digo esto porque a veces tendemos a escuchar a personas a decir,
Es que todos creemos en el mismo Dios. Ve a la iglesia que quieras, pero todos creemos en el mismo Dios. No. ¿Ok? El problema es lo que crees en Jesús. ¿Qué es lo que tú crees en Jesús? Lo que crees en el Hijo le interesa al Padre. Así que no se deje llevar eso. Es que todo, en cualquier iglesia se adora a Jesús, a Dios. Mentira, ¿verdad? Porque si no estás adorando a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, tu Padre no está recibiendo adoración. O el Padre. Entonces, Juan termina esta sección específicamente diciéndole a los levitas, versículo 26, os he escrito esto sobre quiénes, sobre los que les engañan. Tengan cuidado, atentos, ojo, o sea, atención, no se dejen llevar. Están nuevos en la fe, están creciendo, pero ya tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes ya son salvos, ya tienen la vida eterna. Sigan adelante y no se dejen llevar. Bueno, para terminar, miren, necesitamos conocer las doctrinas esenciales de nuestra fe. ¿Qué es lo que realmente, si yo digo que soy un cristiano evangélico, un cristiano, ¿qué es lo que creemos? No lo que cree la denominación, ¿okay? No lo que cree la iglesia en sí como organización. ¿Qué es lo que creemos de la palabra de Dios? ¿Cuáles son las doctrinas mayores que yo no puedo andar fluctuando de aquí para allá, que no puedo andar con un pie acá y otro? ¿Cuáles son esas doctrinas? Necesitamos aprenderlas, ¿verdad? Necesitamos saber para no dejarnos engañar. Así que no se deje engañar por aquellas personas que le muestran a un Jesús diferente. Si el Jesús que le traen es el Juan de la Biblia, digan amén, hermano. Si el Jesús que le presentan no es el Jesús de la Biblia, pues ¿verdad? Ahí si lo puede compartir las palabras, algunos pasajes que usted sepa, adelante, hágalo, ¿verdad? Si no entiende, como dice Pablo, pues yo me sacudo los pies y sigo adelante, pero ya la sangre de esa persona ya no está sobre mí, ¿verdad? Así que yo te invito pues el día de hoy, quizás, ¿verdad? Como digo, personas asisten a las congregaciones, van a la iglesia, tienen tiempo en lugares, pero nunca han entregado su vida a Jesús. Yo te invito el día de hoy que lo hagas, que empieces a tener esa relación, que el Espíritu Santo empiece a morar en ti realmente, que more dentro de ti, que no pienses que more, sino que sabes que mora dentro de ti. Así que yo te invito, ¿verdad? Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, que lo hagas el día de hoy, y se hace simplemente a través de una confesión de nuestros pecados. Así que te invito, si no lo has hecho, o si te has distanciado de Él, igualmente te invito a restablecer esa unión, esa relación con Él, que vuelva a surgir, que vuelva a florecer, que no olvides tu primer amor, básicamente. ¿Okay? Así que, ¿por qué no me acompañan en oración? Y cerramos este pasaje. El próximo domingo les menciono Juan, el versículo 28, Juan habla de nuevo a los hijitos, pero estos hijitos ahora sí van a ser todos ustedes, los hijitos nuevos, los hijitos jóvenes y los hijitos adultos. Aquí en esta sección Pablo se va a dirigir a los tres. ¿Okay? Padre, te damos gracias de nuevo. Señor, te pido por aquellas personas que pueden estar escuchando, viendo a través del video, personas que no han entregado que realmente no han confesado sus pecados a ti, Señor, que no te han recibido como su Señor y Salvador. Te pido, Señor, de que tú redarguyes su corazón, de que tú les hables a ellos, que los toques, Señor, y que ellos puedan sientan esa necesidad de estar cerca de ti, Señor, de aprender más de ti, Señor. O por aquellas personas que se han alejado, Señor, del Evangelio, igualmente, por razones, sea lo que sea, Padre, no es de juzgar, sino de recibir con brazos abiertos, Señor, aquellas personas que vienen hacia ti, porque tu palabra lo dice, que vengamos hacia ti, que tal como estamos cansados, estamos deprimidos, que sea cual sea nuestra situación, que podamos acercarnos a ti, Señor. Así que te pido por aquellas personas, pues te pido por Padre, esa oración por mi esposa que está con su familia, Señor, con su mamá, y te pido que tú estés con ella igualmente y que estés con toda la familia, Señor, mientras pasan por todas esta temporada de su vida, Señor, esta etapa de su vida. Ayúdanos a nosotros a seguir adelante, a permanecer siempre firmes, Señor, y que nosotros podamos influenciar y no ser influenciados por el mundo. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí. Como siempre te pido por su trabajo, su hogar, su familia, Señor, que todo lo que ellos hagan sea bendecido por ti.
que tú seas quien lo multiplique y lo bendiga, para que ellos puedan disfrutar y compartir con los demás. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre, en todo lo que hagamos, Señor. Amén. Amén.